Muy buenas tardes. Encantado de verdad de esta invitación y tratando de ser optimista en la adversidad. Creo que eso es lo que nos queda. Ser optimista en la adversidad es cuando se prueba de verdad. Estaba comentando con las últimas cifras que si quieren después se quedan y hacemos una terapia de grupo. Y me toca hablar, pusieron ahí el bienestar, pero viendo el programa creo que, y así lo enfoco, vamos a hablar de lo humano. ¿Qué hay detrás de todas estas cifras desde el punto de vista humano? ¿Qué seres humanos, qué personas habitamos, convivimos en este país para tener esta realidad? Y el proceso que voy a hacer no es un proceso fácil, no es un proceso realmente en donde es halagador de lo que somos. Yo creo que todo venezolano consciente en la actualidad no puede estar orgulloso de ser venezolano. Si somos orgullosos de ser venezolanos, hay un grave problema. Creo que más bien debemos estar avergonzados de ser venezolanos y de permitir todo este estado de cosas. Y en donde todos, la culpa no es del otro, la culpa es que todos tenemos fallas y que precisamente hay un aspecto muy importante en la revisión que tenemos que hacer de nosotros mismos. No lo hacemos, ojalá tuviese mucho tiempo para presentarles nuestros mapas de poder que van desde hace muchos años, en el cual las acciones fundamentales son acciones de consumo y son acciones realmente de gasto, de diversión, y lo más bajo que tenemos en todas las 15, 25 acciones son las acciones de sistematizar, que es el área intelectual, y además de invertir. Y cuando nos encontramos con esto, vemos que nuestra ruta de escape ha sido realmente no conveniente. A mí me toca hablar primero cosas muy desagradables y después dónde está probablemente la salida de acuerdo a nosotros. Cuando estudiamos el bienestar humano y cuando nos damos cuenta de toda la serie de códigos que hay, nosotros analizamos el discurso y analizamos el discurso de cualquier personaje, pero no analizamos nuestro discurso. El discurso que tenemos como población, como colectivo, son 81 elementos aproximadamente, no se asusten, tomé los 10 primeros, los 10 más importantes en cuanto a lo que podría ser un escenario para el año que viene y se los voy a enumerar. No quise traer diapositivas porque iba a ser una batalla de datos que realmente no tenía ningún interés. Voy a usarlos por orden alfabético. Primero, capital. El capital, si tomamos tres capitales, los tres capitales básicos, el político, el económico y el capital social, vamos y vemos que el venezolano tiene en la actualidad una preponderancia del capital político. El capital económico realmente ha perdido muchísimo poder para las percepciones de los venezolanos normales, comunes y corrientes. Se ha dejado quitar espacio importante y el capital social ha sido invadido por el capital político. Y en lugar de hacer escenarios de tipo sociopolíticos, como debería ser en esta altura de la humanidad, tenemos escenarios políticos sociales. Y esto realmente es, de acuerdo a lo que hemos evaluado, todo una predominancia. Estamos hablando en esta altura de ideología y estamos reviviendo ideologías que ya todo el mundo pensaba que estaban superadas y probablemente porque hay todas unas situaciones que ameritan que revisemos esto. Entonces en el capital de poder realmente es el capital político. El capital político tiene ejercicio casi total, y lo vimos con las cifras, sobre el liderazgo de tipo social, el poder de tipo social y el liderazgo de tipo económico. Aquí es muy importante porque vamos a revisar en capital social
Y realmente, si revisásemos el capital social con algunos indicadores, el capital social ha ido en detrimento. Los venezolanos no tenemos, a nuestro juicio, en nuestras investigaciones, valores a compartir. Todos los venezolanos estamos dispersos en eso. Probablemente tenemos todos los días, probablemente no, seguramente, menos confianza en el otro venezolano y además tenemos una crisis de institucionalidad. Y esto es capital social. Entonces el capital social ha sido totalmente tomado por el capital político. Yo creo que eso es algo bien importante y eso forma parte del venezolano que ve como poder el capital político, sin que se asocie a partidos políticos. El segundo es un área muy polémica. Es el área que le he dedicado los 2 últimos años de estudio y son los conceptos. Quiero rápidamente explicar que el concepto para nosotros es el ladrillo fundamental del pensamiento y cuando llevamos una investigación de cómo conceptuamos los venezolanos, es decir, de cuánto pasamos de la definición al concepto como idea masticada, idea propia sobre algo, y al revisar los 150 conceptos más importantes, de acuerdo a una investigación, las clases altas socioeducativamente conceptúan en un 30%. Las clases medias educativamente con un bachillerato manejan el 10% de conceptuación y las clases populares menos del 2%. Eso significa que quien nos ponga conceptos nos pone las ideas. Y esto es algo muy duro, pero facilísimo de solucionar. El concepto, fíjense esto, polémico. Esto fue hace 2 meses, encontramos que luchar y trabajar no es lo mismo. Y cuando lo metemos en los grupos focales, encontramos que casi un 60% de la gente, cuando lo ponemos, piensen en las diferencias que hay entre luchar y trabajar, casi el 60% de la gente se va por la lucha y el 40% restante se va por el trabajo. ¿Qué significa luchar? Ir contra la adversidad. No es productividad. La lucha no es productiva. La lucha es supervivencia. El trabajo, por el contrario, es método y sobre todo productividad para la prosperidad. Y cuando lo enfrentamos en los focus, encontramos que la gente que sabe luchar no sabe trabajar. Y hay un factor importantísimo que creo que es el quid de la situación básica, y la gente que sabemos trabajar, muy pocas veces sabemos luchar. Y eso explica mucho de nuestras dinámicas. Esto todo tiene ojalá tuviese mucho tiempo para profundizar esto, la lucha y el trabajo. El tercer punto es la comunicación, y en la comunicación estamos bien deficientes. El líder comunicacional que tenemos, con todas sus deficiencias de gramática, quizás es muy bueno en retórica, de lógica y de inclusive dialéctica, se enfrenta a una población que únicamente tenemos un poco de capacidad retórica. No hay capacidad lógica, no hay porque no hay conceptos. No es que no somos inteligentes y no piensen eso. Más bien hemos sobrevivido y hemos levantado un Estado y un país con muy baja capacidad de conceptuación. Es decir, ahí estamos realmente muy débiles y eso puede mejorar rápidamente. Y de verdad que sí. Cuando nos vamos a la comunicación, son investigaciones nuestras, más o menos el 70% de nosotros debatimos. ¿Y qué se llama debatir? Confrontar ideas para ganar. Entonces nos metemos en unos pleitos llamados debates y sin la concepción real de un debate, y cuando nos vemos perdidos nos vamos a la conversación, es decir, una comunicación sin agenda, y olvidamos por completo lo que es el diálogo, es decir, es una comunicación sin diálogo, y en el diálogo probablemente están inclusive los nuevos parámetros de moral que llaman la moral dialógica, que es la moral del acuerdo. ¿Con quién vamos a discutir? Con todo el mundo. ¿Con quién vamos a dialogar? Con muy poca gente. Yo creo que esto se mejora rapidísimamente.
La emoción. Este es un punto fundamental. La emoción, nos encontramos un país partido en tres emociones. Si nosotros vamos a ver una emoción que es la alegría, otra emoción básica la ira, otra emoción básica la tristeza y la cuarta emoción básica el miedo, casi el factor que respalda al presidente Chávez está entre la alegría y la ira, mientras que el sector que se opone está entre la tristeza y el miedo. Ambos generan toda una situación emocional que es básica comprenderla para comprender las cifras que hemos escuchado y el manejo de poder que estamos viviendo. Hay un factor común y creo que es el escenario del año que viene, a ver cómo lo enfrentamos. Y ese escenario común es el miedo. Todo el mundo tiene miedo. ¿Quién sabe manejar sus miedos? Es una pregunta que hacemos. El miedo en positivo, que hay un miedo positivo, nos lleva a la organización. El miedo negativo nos lleva a la paralización o inclusive a la evasión. ¿Qué tiene miedo el sector de gobierno? A perder el poder por cualquier causa. ¿Cuál es el miedo del sector de oposición? No alcanzar el poder. Y en esa lucha de miedo estamos y probablemente vamos a vivir el año 2012. El área de emoción realmente es un área vital que me encantaría profundizar en cualquier momento. Después tenemos el área de la gerencia. Y nosotros, de acuerdo a unos parámetros, vemos 4 tipos de gerencias muy específicas desde el punto de vista psicoemocional y se corresponden a la gerencia de la organización que se maneja by the book, con toda una regla. Hay toda una gerencia que se llama la gerencia de la incertidumbre, entonces mi valor está en que el otro no sepa lo que estoy haciendo realmente. Hay una gerencia muy especial, muy actual, que es la gerencia de la ambigüedad, en donde todos sabemos de todo, en donde todos hacemos de todo, pero es tan profundo el conocimiento que nos enredamos y no podemos categorizar. Y entonces empiezan a aparecer los parámetros dobles y que en manos de alguien que maneje esta técnica, si yo genero ambigüedad en Venezuela, probablemente el 95% de la gente se quede paralizada, el 3% no le pare y el 2% son unos genios que generan los cambios que quieren debido a la parálisis de las grandes mayorías. Eso se llama gerencia de la ambigüedad. El venezolano no tiene parámetros de gerencia, es decir, ¿en dónde estamos? Nosotros teníamos un parámetro que funcionaba, inclusive yo creo que antes de tiempo, que era la gerencia de la ambigüedad, más ambiguo que Eudomar Santos. ¿Se acuerdan de Eudomar Santos? Como vaya viniendo vamos viendo. Eso es una gerencia de ambigüedad. Y eso es una gerencia que realmente, si la comprendemos, la podemos manejar muchísimo mejor y está muy acorde con los tiempos de hoy. La mayoría de la gente se aterra ante las ambigüedades, entre otras cosas porque la confunden con las contradicciones. Y la ambigüedad y la contradicción no es lo mismo. El venezolano está ahí realmente muy paralizado y paralizado por la ambigüedad. Nos generan, y es la gerencia de la incertidumbre, para manejar la ambigüedad. Y la parte de la organización, que es lo que todos hemos aprendido en gran parte de nuestras escuelas y nuestra formación, generalmente no tenemos los instrumentos para movernos muy bien en la gerencia de la ambigüedad. La incertidumbre tratamos de investigar y hacer inteligencia, buscar información pertinente y más o menos, pero la gerencia de la ambigüedad genera una parálisis completa. Comiencen a hilar todo esto, ¿por qué tenemos el país que tenemos? Ideología. Si tomamos la ideología y el venezolano, y lo corroboran algunas investigaciones últimas, nosotros utilizamos un esquema en donde medimos ideología por el nivel de cambio, el nivel de convivencia y el nivel de valores ante lo colectivo, y el venezolano en una escala de 0 a 10, revolucionario conservador, en la del cambio, en convivencia individualista extremo, casi un narciso,
y un colectivista extremo, segunda escala de 1 a 10, y el tercero, la escala que va entre ser pragmático, hacer cualquier cosa para obtener lo que quiero, y ser dogmático, dejar de obtener la cosa por respetar unos valores preestablecidos. El venezolano sorpresivamente, desde hace muchos años, no ha cambiado su ideología. ¿Y saben cuál es la ideología? La 5-5-5. El venezolano quiere ser renovador, el venezolano quiere ser conviviente y el venezolano quiere ser práctico, alejándose de los extremos de los extremos dogmáticos y pragmáticos. Eso quizás no lo comprendemos por falta de estructura, de conceptos para eso. Paradigma. Cuando para leer personas, que esto es leer una persona, y aquí estamos tratando de leer un colectivo, cuando leemos personas, lo primero que hacemos es ver en qué marco se mueve, cuál es su paradigma. Y hemos descrito 4 paradigmas. Uno es el filósofo, el paradigma filosófico que se encarga de tratar de preguntar y contestar el porqué de las cosas. Y yo les preguntaría, ¿por qué estamos en esto? Y probablemente hay tantas visiones que a lo mejor no perdemos, a lo mejor todo el mundo tiene un pedazo de verdad. ¿Por qué hay niños pobres en Venezuela? Hay un segundo paradigma, que es el paradigma científico, en el cual, bueno, se utiliza el método científico, hay que demostrar, sí, hay que reproducir, hay que medir, hay que cuantificar, hay que reproducir, todo lo del método científico. Está el paradigma metafísico, en el cual se contesta el para qué de las cosas y se da desde explicaciones religiosas hasta esotéricas de cualquier tipo y colocamos el poder fuera. Y está el paradigma artístico, en donde yo le puedo hablar de una luna verde llena de perros azules. Y es el paradigma de la creatividad, el artístico. Cuando nosotros medimos esto desde hace muchos años en el país, encontramos que el paradigma vigente en más del 70% de la población, ¿cuál se imaginan que es? El metafísico. Cuando yo aparezco hablando científicamente por televisión, la gente me dirá, ¿apareciste bien? ¿Apareciste mal? ¿Qué bien estuviste? Cuando le pregunto qué dije, ni idea. ¿Sí? Ajá. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Probablemente cuando evaluamos que ese paradigma metafísico es el paradigma con que se comunican las grandes mayorías, observamos cuánto estamos fallando muchos de los líderes. Está también la teoría del personaje, si la gente, la personalidad se crea un personaje o no. Y el personaje es muy interesante, se puede generar toda una tesis sobre esto en Venezuela, y el único personaje que hay en el país es el presidente Chávez. No hay otro personaje. Venezuela, que antes era un personaje, no es un personaje. En la oposición y en el imaginario nacional no hay personajes. Si esto es verdad, si esta aproximación que nosotros hacemos fuese verdad, entonces es muy difícil comunicar cuando no hay personajes. Revisen todos los precandidatos, no hay un personaje, no hay alguien que tenga un dilema que llame la atención, que tenga un tema específico que lo convierta en un referente y que tenga una historia anecdótica, lo cual significa qué divino es encontrar a esa persona. Entonces, la teoría del personaje en un país telenovelesco y un país dramático es deficiente. Después tenemos el tiempo, cómo es nuestra relación con el pasado, con el presente y con el futuro. Y estos resultados, que yo lo estoy diciendo así, viene para un libro, por eso no los lleno de estadísticas. Este libro habla de cómo es nuestro discurso, que si somos coherentes, somos incongruentes, dónde están nuestras fallas. Y el tiempo, fíjense, nuestro presente lo vemos lleno de dificultades un grupo y lleno de oportunidades otro grupo. Nuestro pasado, ahí se unifica. El pasado tiene 2 vertientes, la revisión del pasado para hacer nuestra historia y la justificación, la respuesta al por qué somos lo que somos. Resultados en una escala de 0 a 10. ¿Cómo estamos en revisión del pasado?
muy bajo. ¿Cómo estamos en justificación de que somos lo que somos porque somos lo que somos? En un 9. Es decir, somos superficiales mirando nuestro pasado, con inconvenientes en el presente, y el futuro es más dramático todavía, porque el futuro se da a doble vínculo. Desde el presente hasta el futuro lo podemos llamar proyecto, lo podemos llamar legitimación, lo podemos llamar el para qué hago yo lo que hago. Cuando nosotros vemos ese para qué, no tiene puerto en el futuro en gran parte de los casos de nuestras poblaciones. Casi el 8 o el 9% de la gente no tiene puerto. Esto quiere decir que vivimos en base al siempre presente, y eso es característica de la marginalidad, por lo menos desde el punto de vista psicológico. La segunda relación es cuando desde el futuro nos vemos en el presente. Si yo quisiera ser Premio Nobel de Literatura en 2021, me planteo Premio Nobel de Literatura y a ese que está allá le indica a este todos los pasos que voy haciendo. Eso se llama perfeccionamiento. Los niveles de perfeccionamiento son muy altos, pero si alguien nos quita en una clase social, pero si alguien nos quita realmente la planificación, nos tiene en sus manos. Es decir, estamos muy incorrectamente manejando los 3 tiempos. Y la ubicación, que es el 10º, la ubicación significaría contestarse esas preguntas tan sencillas. Se las voy a hacer y ustedes contéstense mentalmente. ¿Qué somos? ¿Una mayoría o una minoría en nuestro sistema, en el país? Pongan el referente que quieran. Y la segunda pregunta, ¿estamos incluidos o estamos excluidos? Segunda pregunta. Eso genera 4 posibilidades. Genera desde que nos sintamos mayorías incluidas, y como mayorías incluidas estamos felices y contentos, o por el contrario, que nos sintamos, el peor de todos es, minorías excluidas. Si yo en mi familia soy minoría y estoy excluido, ¿qué estoy haciendo? Estoy pelando, soy un perdedor. Y realmente tengo que buscar, ¿sí?, algunas alianzas para lograr. ¿Quiénes son las minorías incluidas? Los cogollos, los que deberían estar fundamentándose en el desarrollo de las mayorías incluidas. Y un aspecto muy importante, que es el terror de cualquier régimen, en cualquier área, desde la familiar hasta la política, hasta la empresarial, que son las mayorías excluidas. Somos realmente, y el país está, eso es lo único que va a propiciar un cambio drástico, fuerte. Somos realmente mayorías excluidas. Estamos trabajando para la justicia y no para la verdad. Estamos trabajando con la sensación de ser más. Ustedes serán muchos, pero ustedes serán muy machos, pero nosotros somos muchos. Es ese sentido de fuerza que da ese número, y estamos tratando de mejorar realmente el sistema. Inclusive para cambiar el sistema son estas preguntas. Estos son los 10 puntos básicos que yo les quiero dejar. Por supuesto, hay mucha discusión, hay mucho diálogo, hay mucho debate de todo esto, pero esto es una lectura de lo que podría ser ese venezolano que aceptamos toda esta situación. Estos venezolanos que para colmo tenemos, para aumentarnos la autoestima, decimos que somos orgullosos de ser venezolanos. Y yo creo que debemos estar avergonzados de ser venezolanos. Cuando en estos días pasados un ponente hablaba de toda la serie de récords en los cuales nosotros estamos metidos dentro de los países más violentos del mundo, etcétera, etcétera, no lo voy a repetir, pero esa no es mi misión. Y uno no puede estar orgulloso, de eso. Y por lo tanto, ahora la buena noticia, creo que cuando se tiene claridad de autoconocimiento, uno puede cambiar hacia lo que quiere llegar. Si nos seguimos autoengañando y echando la culpa al otro,
probablemente nos volvamos a encontrar, si es que estamos, dentro de unos años, y a lo mejor 2011 pasa en una categoría en donde todavía podíamos aspirar determinadas cosas. Entonces todo queda en manos de nosotros, en el pensamiento de nosotros. Yo quité muchos elementos como por ejemplo, ¿cuál es el parámetro? Son preguntas casi estúpidas, ¿no? ¿Cuál es el parámetro moral y cuál es el parámetro ético con lo cual yo estoy formando a mi gente, a los que me vienen, a mis hijos, a los que vienen detrás? Y realmente, si no tenemos eso claro, no vamos a ser valientes. La valentía se genera con los valores. Y yo les pregunto, no para retarlos, nada más lejano a mi intención, sino para que pensemos y reflexionemos cuáles pueden ser los 2 o 3 valores, no hacen falta más, los 2 o 3 valores por los cuales ustedes estarían dispuestos a dar hasta la vida. Gracias.